Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos a este servicio. Ahí donde usted está, le voy a pedir que tome la palabra de Dios y me acompañe en el libro de los Salmos, capítulo 134. Salmos 134. La palabra de Dios dice: Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estéis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. En este momento vamos a alzar nuestras manos, vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Hagámoslo con todo nuestro corazón. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar su voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de su amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, bendito Tú eres nuestro pastor, Jesús. Eres mi buen pastor. Conoces toda nuestra vida, Jesús. Tú conoces todos mis caminos, lo que yo hago. Gracias porque podemos confiar en ti, Jesús. Gracias. Gracias porque podemos descansar en ti. Gracias, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, bendito. Oh mi Dios, bendito. Oh mi Dios, bendito. Bendito sea el nombre de Jesús.
Milagroso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile, mi hermano, Creo en ti. dile a Dios cuánto crees en Él. Jesús, y lo que harás en mí. Confiésale a Dios cuánto crees en Él. Levanta tus manos y dile a Dios, yo creo en ti, mi Dios. Yo creo en ti, mi Dios. Y lo que harás Tengo la confianza que tú harás el bien en mi vida, Dios. en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Dale toda la gloria a la gloria, Toda la gloria a Dios. Dásela por todo lo que ha hecho en tu vida. Dale la gloria a Dios. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria, mi Dios. Te damos toda la gloria, Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por todo lo que estás obrando en nuestra vida. Recibe toda la gloria. Tú eres el Hijo de Dios, que te ha traído la redención a mi vida. Recibe la gloria de Dios. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque podemos creer en ti, mi Dios. Te amamos, Jesús. Te amamos, mi Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia en tu nombre, Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a seguir estudiando y escudriñando las Escrituras. Estamos viendo el libro de Triple Naturaleza y ya estamos en el área del alma. Ya vimos lo que es la triple naturaleza en el área de nuestro cuerpo. Ahorita estamos viendo el área de nuestra alma. Y en las semanas pasadas estuvimos viendo sobre el alma en este canal que es nuestra vista.
y vimos que en el sentido de la vista, nuestra alma es la imaginación. Y hoy vamos a iniciar, porque ya terminamos ese tema sobre la imaginación, que fue algo extenso, algo largo, pero muy interesante y una palabra que nos llegó a nuestra vida, y en lo personal me ha hecho ver muchos errores y pecados que estábamos cometiendo, que yo principalmente estoy cometiendo. Al no limpiar este canal, cuántas cosas afectan mi vida. Al no tener limpio el canal de mi imaginación en este sentido de la vista, ¿cómo puedo yo transquiversar la verdad de una manera tremenda si no permito que el Espíritu Santo sea trabajando en mi imaginación? Pero como les comento, en esta ocasión vamos a hablar sobre el sentido de la boca en el alma, y el sentido del gusto en el alma es la razón. Y vamos a dar inicio a este capítulo 3 del libro de Triple Naturaleza. El sentido del gusto en el alma es la razón. Y voy a mostrarles la imagen. No sé si la puedan apreciar. En el alma no es la boca, sino es la razón. Y de verdad que es muy interesante que lo que vamos a empezar a estudiar, hermanos, porque nuestra razón ha venido también a transquiversarse. Nuestra razón ha venido a llenarse de maldad, de pecado, desde el momento en que Adán y Eva cayeron, y desde el momento en el que nosotros no permitimos el trabajo en el Espíritu Santo, que la palabra de Dios entre a nuestra vida y que Dios obre en nuestro razonamiento, hermanos, esto nos puede producir grandes problemas. Y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Amén. Voy a pedirles que por favor cerremos nuestros ojos para poner este momento en las manos de Dios. Bendito Dios, vengo delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Nos permites escudriñar la palabra. Y yo te ruego en tu nombre, Jesús, que seas tú, mi Espíritu Santo, que vengas, toques mi mente, mi corazón, mi boca, Señor. Señor Dios, de tú conectando mi oído a tu boca, Señor Dios, para que yo pueda escuchar tu voz y yo pueda transmitir la palabra que tú quieres que yo diga y que hable en esta mañana. Señor Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me uses. Quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, y que cada persona que va a conectarse para ver esta predicación, Señor Dios, ellos puedan ver tu palabra, puedan sentir el Espíritu Santo, pero sobre todo puedan tener esta transformación que tú quieres que tengamos a través de la palabra de Dios, Señor Dios. Ayúdanos a reconocer en qué estamos mal, qué estamos obrando mal, qué hacemos incorrecto, Señor Dios, para podernos corregir y enmendar nuestro camino, Señor Dios, y poder seguir la sendera que tú has marcado, el camino que tú has marcado en nuestra vida, Dios. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús ponemos este momento en tus manos, en tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a hablar sobre esta forma en la que la razón cayó. Y es importante entender, hermanos, que esta facultad de la mente nos capacita para relacionar hechos y figura. La razón nos hace tener esta capacidad de relacionar y de confirmar lo que una vez ya fue procesado en nuestra imaginación. La razón lo confirma y es por eso que se lleva a cabo en nuestros hechos. Pero es bien interesante darnos cuenta que si nuestra imaginación no ha sido trabajado, nuestro razonamiento también va a estar mal, y todo es como una cadenita y una cosa nos lleva a la otra, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que también debemos de trabajar con nuestro razonamiento. Y hablando sobre la razón, bueno, realmente la misma palabra nos inquieta, nos dice, todos queremos tener la razón, nos gusta tener la razón, que lo que nosotros creemos sea confirmado y hecho por otras personas y nos den la razón, nos digan, así debe de ser, como tú dices, así se deben de hacer las cosas. Eso es algo que nos gusta, nos llena nos alimenta nuestro tremendo orgullo que tenemos. Pero, hermanos, nuestra razón está muy equivocada. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestro razonamiento carnal, como la mayoría de las veces, nos damos cuenta que cometemos errores
tan tremendos que luego es tan difícil corregirlos. Y eso sí, si te das cuenta que estuvo en el error. Pero hay mucha gente, o habemos muchos, que por mucho que nos digan, estás mal, lo estás haciendo mal, así como lo estás opinando, como lo estás decidiendo, como lo estás actuando, es lo incorrecto, no es por ahí. Aún así nosotros decimos, no, yo tengo la razón, yo quiero hacerlo a mi manera, yo sé que así, y estamos viendo que nos está yendo mal y queremos seguir ahí. ¿Por qué? Porque nuestra razón ha caído de una manera tan tremenda que creemos que lo que nosotros pensamos y decimos, esa es la verdad absoluta. Así se deben de hacer las cosas. Y qué tremendo error, hermanos. La verdad absoluta es la palabra de Dios. Esa sí es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Y si nuestra manera de actuar y si nuestra manera de pensar está en contra de lo que dice la palabra de Dios, entonces nos podemos dar cuenta que nuestro razonamiento está mal. Está mal. Pero aún así, en muchas ocasiones cuando Dios me permite aconsejar a alguna persona y le mostramos con la palabra de Dios, mira, la palabra de Dios dice esto y esto, la persona se encierra y dice, no, 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 es que yo no voy a hacerlo como dicen ahí, no, es que Dios no quiere decir esto. Y todavía a veces creemos que hacemos lo correcto en manipular la palabra de Dios y en decir, es que Dios se refiere a esto, es que Dios quiere decir esto. Y nos salimos del contexto de lo que Dios está marcando y todo es porque le damos la libertad a nuestro razonamiento carnal. ¿Cuántas religiones hay por precisamente esta situación? Porque le han dado todo el permiso a su razonamiento carnal. Han leído la palabra de Dios, han escudriñado la palabra de Dios y ¿qué es lo que pasa? Que no le piden al Espíritu Santo que sea Él el que los dirija, el que nos guíe. Es por eso que cada vez que vamos a iniciar una predicación es importante que realmente sea el Espíritu Santo el que nos guíe, hermanos, porque si nos dejamos guiar por nuestro razonamiento, pues podemos malinterpretar las escrituras. Amén. Y vamos a ir a una parte de la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 8. Por favor, acompáñame. Isaías 1, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Perdón, me equivoqué. Isaías 1, versículo 18. Rectifico, Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí Dios nos dice, venid luego y estemos a cuentas. En otras palabras nos está diciendo, pon esto en tu razón, medítalo, ven acá y medita. Ven aquí, acércate, vamos a meditar. Piensa en esto, es lo que Dios nos está diciendo. Si vuestros pecados fueren como la grana, van a ser como la nieve emblanquecidos. Y Dios nos está haciendo razonar, nos está haciendo pensar en esto. Y dice, y si fueran rojos como el carmesí, van a venir a ser como la blanca lana. Y recuerdemos, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios es lo que nos nutre, es lo que nos ayuda a pensar, a razonar de la manera correcta. Es la palabra de Dios la que nos va a bendecir este razonamiento y nos va a hacer ver las cosas, porque Dios es muy claro. Cuando nosotros queremos y nos prestamos para poder aprender, el Señor nos muestra con ejemplos muy sencillos, nos habla de manera muy clara para que nosotros podamos comprender. Y este es un versículo clave en el que podemos entender cómo Dios razona con nosotros, nos hace entender las cosas que para cualquiera pudieran ser muy complicadas, muy difícil, Él nos las desmenuza para que los podamos entender de manera muy sencilla, muy sencilla. Y es porque el hombre pecó y nuestros canales se corrompieron y nuestra razón
se transformó, se hizo irracional. La razón que Dios puso en nosotros se hizo completamente irracional. Y es por eso que nuestros juicios son falsos. Nosotros creemos que las cosas se debieran de hacer de una manera, pero lo creemos de manera incorrecta. Es un razonamiento falso. Siempre nos estamos favoreciendo a nosotros mismos. Nuestro razonamiento hace que nosotros, cualquier juicio que hagamos o aventemos o digamos, siempre nos favorezcan a nosotros. Estamos queriéndonos apapachar todo el tiempo, queriéndonos justificar el por qué hacemos las cosas. Y esto, hermanos, esto va completamente en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra nuestras faltas, nuestros errores, pero también nos da la solución de cómo salir de ellos. Pero si nosotros nos enfrascamos creyendo que todo lo que hacemos lo hacemos bien, que estamos en lo correcto, que todo lo que nosotros pensamos, hablamos y actuamos está perfecto. Si nosotros tenemos este pensar, hermanos, ¿cómo vamos a poder venir a hacer cuentas con Dios? A ver, se los voy a poner un poquito más sencillo, porque tal vez me estoy revolviendo un poquito. Usted va y hace cuentas con alguien al que usted le debe, o al que usted le vendió o le compró. Usted hace unas cuentas, por ejemplo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo muy, tal vez muy sencillo. Pero, por ejemplo, si usted en la tienda acostumbra que cada cierto tiempo va y pide, llega un momento en el que usted tiene que ir a hacer cuentas. A ver, yo te pedí tal día esto, o el otro día te pedí el otro, mira esto, mira el otro. Y haces unas cuentas y el de la tienda te dice, debes tanto. Y usted en su razonamiento dice, bueno, sí debo tanto, pero el otro día te di, el otro día te aboné, y haces cuentas con esta persona. Pero eso es si tú te sabes que eres deudor de ese lugar, ¿verdad que sí? Tú vas y haces cuentas con una persona que te reconoces que algo hay, o sea, que se deben de hacer cuentas, que le debes o que te deben. Pero hermanos, en la cuestión con Dios, ¿cómo haces cuentas? Si muchas veces nosotros ni siquiera nos consideramos deudores a Dios. Nosotros creemos que todo con Dios está en paz, que todo está bien, que no tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, que todo lo que hemos hecho pues está correcto. Y no, hermanos, día a día tenemos que venir con Él, tenemos que presentarnos delante de Dios y hacer cuentas con Dios, porque le hemos fallado, porque le debemos, porque no hacemos lo correcto. Pero ¿cuánta gente pasan días y días y días y no hacen cuentas con el Señor? Dicen, pues ¿por qué voy a hacer cuentas con Dios? Pues si yo me manejo como yo creo, yo siento que así estoy bien, yo siento que como trato a mi esposo está bien, yo siento que como trato a mis hijos es lo correcto, ¿cómo por qué voy a hacer cuentas? Y esa es nuestra manera de razonar. Y a veces tal vez no lo digas de esta manera, pero el simple hecho de que pasen los días y no te hinques, y no te pongas en comunión con Dios, que no hables con Dios, eso está hablando de un razonamiento completamente equivocado. ¿Por qué? Porque no razonamos en la palabra de Dios, no razonamos que realmente estamos haciendo mal, que le debemos a Dios, que debemos de ponernos a hacer cuentas. Y es por eso que Dios nos explica, tus pecados son así, tus pecados son como la grana, si tú vienes a mí, yo los voy a emblanquecer, yo los voy a transformar, yo los voy a limpiar. Pero si no vamos a Él, si no hacemos cuentas, si no le decimos a Dios específicamente en lo que fallamos, en lo que pecamos, en lo que hicimos mal, hermanos, hay mucha gente que cuando ora dice, Señor, perdona todos mis pecados. Ok. Y el Señor dice, bueno, está bien, pero ¿qué pecados? Confiésalos. Di en qué fallaste, cuáles son tus pecados. Hay gente que nunca se reconoce mentirosa. Hay gente que nunca reconoce que es enojona. Hay gente que nunca reconoce que se aira, que se llena de enojo. Hay personas que nunca dicen, perdóname porque soy envidioso, soy envidiosa. No puedo verle a alguien algo nuevo, algo diferente, porque eso me enoja, me llena de envidia, de coraje. Yo lo quisiera tener, yo lo deseo, yo lo codicio. Si nunca se lo expresas a Dios,
es nunca hacer cuentas con Dios. Hermanos, debemos de ser muy específicos cuando doblamos nuestras rodillas, cuando usted viene a hacer cuentas con Dios, así como hace unas cuentas matemáticas bien claritas, bien sencillamente, y los deja el resultado completamente a la vista. Así tiene que venir usted y yo con Dios, tenemos que venir con Dios. Hacer cuentas con Dios no es fácil. No es fácil porque se requiere hacer que nuestro orgullo se doblegue ante la presencia de Dios. Es reconocer con todo nuestro razonamiento que hemos fallado, que la hemos regado, que estamos mal, que no hemos hecho lo correcto. Hacer cuentas con Dios es reconocer que lo necesitamos, que a pesar de todo lo que sabemos o hemos aprendido, estamos cometiendo una y otra vez pecados. Pero el Señor en su grande misericordia dice, ven y haz cuentas, ven, acércate, hagamos cuentas, razonemos, piensa en esto, ven y hagamos cuentas. Deja de cargar todo lo que estás cargando, deja de pensar todo lo que estás pensando, ven y haz cuentas conmigo y vamos aclarando las cosas. Y mira, hermanos, cuando usted logra este paso, y se lo digo porque así es, porque lo he vivido, cuando usted por fin se acerca a Dios y le dice, Dios, te voy a confesar, mira, vamos a hacer cuentas, mira, te voy a decir cómo cometí este error, mira, me siento tan mal porque lastimé, porque herí, porque hablé, porque dije, porque fui imprudente y hablé esto y la regué y ahora estoy viviendo las consecuencias, perdí esto, perdí el otro. Y cuando tú hablas con Dios, hermanos, viene un descanso tan tremendo a nuestra vida, tan hermoso, porque estás haciendo cuentas con Dios y Dios te ayuda a razonar de la manera correcta, en cómo enmendar estos errores. Dios te abre camino para que tú puedas corregir los errores cometidos. De una manera milagrosa empiezas a ver el mover de Dios, cómo Dios transforma y cómo Dios restaura relaciones o vidas, hermanos. Pero tenemos que venir y hacer cuentas con Dios. Amén. Y es que, hermanos, el punto número 1 que trata aquí en este libro es que la razón se volvió con un mal juicio. Ese es el punto número 1. La razón se volvió mal juicio. Porque hay 7 cosas, hermanos, que afectaron nuestro razonamiento cuando el pecado entró a nosotros como seres humanos. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 16. Por favor, acompáñenme en Mateo. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Mateo 16, versículo 7 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? Tal vez lo tengamos que leer unos... yo creo que desde el versículo 5 para que lo podamos entender. Y viendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto lo dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántos estos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis? No por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor Jesús hablaba por parábolas. Trataba de explicar lo inexplicable de una manera muy sencilla con cosas cotidianas de la vida.
para que los discípulos y también nosotros que leemos la palabra de Dios lo podamos entender, ¿cierto? Porque necesitábamos entender, porque nuestro razonamiento había caído en el pecado y es muy difícil comprender lo eterno. Para empezar, hermanos, nosotros tenemos una mente finita y Dios es infinito. Todo queremos comprender y entender, todo queremos razonarlo, porque así somos. Todo lo queremos razonar, pero nuestro razonamiento ha caído y lo razonamos de manera diferente. En este caso, el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos de que no se mezclaran con esta levadura de los fariseos, con esta misma doctrinas falsas que los fariseos tenían. Recordemos que los fariseos eran los líderes religiosos en ese momento. Y en cuestión de religión, ellos eran una autoridad máxima. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos completamente ciegos a lo que se nos predica o lo que se nos enseña y nos dejamos guiar solamente por lo que hemos escuchado y nos vamos ciegamente, cosa que no debe de ser así. Nosotros ciertamente escuchamos la palabra de Dios, pero tenemos que comprobarlo. Podemos escuchar una predicación, pero nosotros debemos de comprobarlo con las escrituras, saber que lo que se está predicando es la verdad y que lo dice la palabra de Dios. Hay gente que cuando está en la predicación ni siquiera abre su Biblia, ni siquiera la abre. Está escuchando al pastor lo que está diciendo, pero ni siquiera es para comprobar si ahí está el versículo, si eso es lo que dice, si está correcto. No lo hacen. ¿Por qué? Pues tal vez porque no hay interés alguno o porque piensas que todo lo que diga el pastor es completamente cierto y así debe de ser y punto. Es una confianza ciega en el siervo de Dios. Y hermanos, los pastores nos equivocamos mucho, cometemos muchos errores porque somos humanos. Y aunque estudiamos y todo, a veces aquí en el púlpito nos ganan los nervios y a veces decimos una cosa por otra. A veces en lugar de decir Moisés, estamos hablando ya y decimos Elías, decimos Noé, o sea, ya transquiversamos las historias porque a veces los nervios nos traicionan y nos equivocamos. Y no lo digo para que usted sea una persona que esté juzgando y atacando al siervo de Dios cuando esté predicando. No, no se trata de eso. Se trata de que simplemente usted entienda que la persona que está al frente es un humano y se puede equivocar. Y que usted se le ha puesto la palabra de Dios en sus manos para que usted pueda corroborar lo que se está predicando, ¿cierto? Y en este momento Jesús les habla sobre que no se mezclaran con estas doctrinas de los fariseos porque el pueblo había caído en tal indiferencia en que todo lo que decían los fariseos, así como lo decían ellos, así lo creían. Y había doctrinas muy equivocadas y maneras de interpretar la ley de una manera muy mala. Por eso el Señor Jesús llegó en el momento indicado y Él les hizo ver cómo se debía de interpretar la ley, cómo era lo correcto. Y Él les explicaba que si ellos se dejaban guiar por estas doctrinas, iban a estar llenos de un corazón duro, si iban a estar alejados de Dios, iban a caer en lo mismo que los fariseos, iban a ser hipócritas. ¿Por qué? Porque era imposible para un ser humano llevar la ley tal cual, hermanos. Necesitaban de la misericordia y de la gracia, que fue lo que el Señor Jesús nos vino a mostrar. La ley se puede llevar a cabo, pero necesitamos la gracia también de Dios, porque si no nos convertimos en fariseos. Y muchas veces eso es lo que nos pasa en el tiempo actual. Hay mucha gente que está con esta mezcla de doctrinas y son completamente fariseos. Su razonamiento está solamente en esto, en ser fariseos. Por ejemplo, cuando una persona cae en adulterio, hablemos de esto. Cuando una persona cae en adulterio, claro, la ley dice que el adulterio es uno de los pecados, es completamente declarado entre uno de las leyes, de los 10 mandamientos que no se debe de hacer. No cometerás adulterio, lo dice claramente, no cometerás adulterio. Y cuando Jesús viene y viene a este tiempo, al tiempo de la gracia, no dijo, pueden cometer adulterio. Jamás el Señor Jesús dijo eso.
Pero el Señor vino y lo mostró de una manera tan llena de gracia, porque Él es la gracia. El Señor Jesús les dijo en diferentes momentos, por ejemplo, voy a tomar una parte. Cuando traen a esta mujer adúltera, la habían agarrado en el momento, en el acto del adulterio. Y dice que trajeron a esta mujer y esta mujer venía prácticamente desnuda, venía mal, la arrojaron a sus pies, le dijeron, ella ha sido tomada en el acto del adulterio. ¿Qué dice la ley? ¿Qué se debe de hacer? Sabemos que la ley decía que había que apedrearla. Pero entre toda esa multitud de gente que traían a esta mujer, era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Pero entre toda esa multitud había muchos hombres que habían cometido este mismo acto de adulterio con esa mujer. Con esa mujer. Y seguramente ahí estaba también el hombre con la que lo habían agarrado en ese momento, en ese acto. Y ahí estaba con una piedra en sus manos. Y todos estaban muy dispuestos a apedrear a esa mujer que había cometido adulterio. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesús? Ciertamente, la ley dice que hay que apedrearla. Y está bien, están en lo correcto. Ahora, pero el Señor Jesús les abre completamente el panorama a su mente, a su corazón, a su razonamiento, hermanos. Y les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Por favor, arrojen la primera piedra. Hermanos, esta parte es hermosa porque el Señor Jesús los confronta con su pecado. En otras palabras, los hace razonar, los hace que estén a cuentas. Les hace ver que ellos también habían cometido adulterio. Que esa mujer, no solamente ella había estado en el pecado y había hecho mal. Ellos también, en ellos había adulterio. Ellos también habían cometido este acto de adulterio. Y cuando el Señor Jesús les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, los confronta con este razonamiento carnal que nosotros tenemos. Y te das cuenta que no es bueno juzgar, que no es bueno aventar el juicio, porque tú también estás manchado, porque tú también estás con tus manos sucias. Y de tal manera, hermanos, que el Señor Jesús los hace razonar y entrar en razón, ahora sí, perdón, pero así es, los hace entrar en razón, que ellos uno por uno fue arrojando la piedra y dejándola y se fue, dando la media vuelta y se fue, porque entendió, yo también tengo adulterio. Qué tremendo, hermanos, pero así es, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, hermanos, nos hace confrontarnos con nuestro pecado. Nos hace razonar en nosotros, no en los demás, en nosotros. Y yo les digo sobre el adulterio, hermanos, porque es un tema delicado. Es un tema delicado que nosotros muy fariseamente nos pudiéramos mezclar en esta doctrina en decir, cometió adulterio fuera de la iglesia, fuera de su ministerio, fuera de todos lados, ya, no tiene perdón, que se vaya. Pero ¿cuánto adulterio tal vez hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Cuánto adulterio hay en nuestro corazón? Tal vez no has llegado al acto. Tal vez no has engañado a tu esposo o a tu esposa de manera física. Pero ¿qué tal en tu mente? ¿Qué tal en tu razón? ¿Qué tal en tu corazón? Y es por eso que el Señor Jesús lo dice otra vez más. Él rectifica y dice que en la ley dice que el adulterio es un pecado cierto, mas yo les digo que cualquiera que viere a la mujer de su hermano y la deseara, ya está adulterando. Cualquier persona solamente con ver y desear ya es adulterio, hermanos. Y usted podrá decir como mujer, no, yo nada más a mi gordito, a mi chiquito, a mi chinito, como le digo yo nada más deseo a mi esposo, yo nada más lo deseo a él. Usted podrá decir, no, yo en mi mente, mire, por aquí ni pasa. Pero vamos a razonar, razonemos un poquito. A ver, mis queridas mujeres, tal vez no has puesto tus ojos en el vecino, en el pastor, en el hermano, en el compañero de trabajo. Ok, tal vez no lo has hecho, pero ¿qué tal en la novela?
¿Qué tal cuando ves una novela, una película, una serie, una televisión y ves a un hombre bien vestido, bien peinado, alto, frondoso, fuerte, y tú dices, ¡ah, qué hombre tan guapo! ¡Ay, este hombre es tan hermoso! ¡Ay, no! Es adulterio! Eso es adulterio. Y está en tu corazón y estás cometiendo adulterio. Y no necesitas llegar a acostarte con ese actor guapísimo para cometer adulterio. Desde el momento que lo deseas en tu corazón, ya estás adulterando. Pero qué rápidos somos para razonar y para mandar un juicio a una persona que cometió adulterio cuando todos en nuestro corazón hay adulterio. Tal vez tú como hombre podrás decir, yo nunca he engañado a mi esposa, Dios me libre. Sí, pero cuando nadie te ve y pasa una muchacha bonita, acinturada, bien acuerpada, se te van los ojos. Se te van los ojos, tal vez nunca has llegado al acto sexual físico, pero ¿cuántas veces no has codiciado a mujeres que pasan? O en la televisión te gusta verlas con poca ropa. Es adulterio. Hay adulterio en nuestro corazón, pero mientras no venimos a Dios y nos ponemos a cuentas y razonamos con Dios, creemos que nuestra vida está bien, está perfecta, es correcta. Y es por eso, hermanos, que estamos viendo que nuestro razonamiento se volvió de un mal juicio, tiene un mal juicio, porque nosotros no razonamos conforme a lo que la palabra nos dice, conforme a lo que Dios nos ha explicado, porque nosotros creemos que las cosas deben de ser literal y nada más, ¿verdad? Pero Jesús les advierte a los discípulos que esa doctrina que tienen los discípulos los podía corromper en su corazón. Porque muchas veces, hermanos, Dios nos está hablando en un plano tan alto, hermanos, y nosotros estamos a un nivel tan bajo. Dios nos habla de una manera tan alta, pero estamos tan bajos que no lo podemos entender. Y sacamos juicios equivocados. Pero, hermanos, Dios se baja a nuestro nivel y nos lo explica de manera clara para que podamos venir y hacer cuentas con Dios, para que podamos entender que hemos hecho un mal juicio. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, creemos que solamente los hermanos, las hermanas, las amistades, la familia son los que están mal y nosotros estamos en lo correcto. Pero debemos de ser razonables conforme a lo que Dios dice en la palabra y entender, hermanos, que todos hemos pecado. La palabra de Dios nos lo dice así. Todos hemos pecado, hermanos. No hay uno, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero decimos, no, pues sí, todos pecaron menos yo. O sea, todos han pecado, pero yo no estoy destituido de la gloria de Dios. Hermanos, todos, la palabra de Dios dice todos hemos pecado. Fíjense que cuando he salido a evangelizar, hablo con las personas, te encuentras con personas que dicen, no, yo soy bien buena gente, yo no peco, no, yo nunca he hecho mentiras, no, yo que voy a andar hablando de mi prójimo, no, eso no. Ahora, matar tampoco, nunca, mire, yo soy bien lindo, bien bueno, yo ayudo a mis vecinos, ayudo a mi familia, yo soy puro trabajar y echarle ganas. Y tú tratas de hacerle ver a la persona que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la gente dice, no, pues yo no he pecado, no sé ni de qué me habla. Y te das cuenta que hay un tremendo orgullo. Y eso estoy hablando de personas que no conocen de Dios. Pero luego vengo y me topo con hermanos en Cristo que no se consideran pecadores y que no reconocen ni un solo pecado. No, pues yo soy buen esposo, yo trabajo, yo ofrendo, yo diezmo, yo trato de apoyar en lo que pueda en la iglesia. No, pues no sé. Y hermanos, a veces están tan llenos de problemas familiares. No, pues quién sabe qué trae mi esposa o quién sabe qué trae mi esposo. Si yo soy bien buena gente, pastora, pastor, mire, yo soy bien lindo, yo no sé qué pasa. Yo no sé por qué tengo tanto problema, pues si yo trato de hacer las cosas bien, las cosas correctas. Hermanos, cuando el Espíritu Santo es bien fiel en venirnos a decir en qué estamos mal,
¿En qué estamos fallando, hermanos? El Espíritu Santo nos habla una y otra vez, nos invita a hacer cuentas con Él. Pero nosotros nos hacemos como de oídos sordos y de ojos ciegos y decimos, no, pues no sé por qué estoy pasando este problema. No tengo ni idea de por qué estoy metido en este problema. Ay, no, yo no sé qué pasa con Dios que me trae una tras otra. Cuando no me llueve, me llovizna y ando así y así mal. No, pues quién sabe por qué seré que estoy pasando por... Y en lugar de que razones, en lugar de que entiendas que has cometido errores, que has pecado, que lo que estamos viviendo, hermanos, es consecuencia de nuestras malas decisiones. Hermanos, si tú estás metido en una situación, porque estoy segura que así es, todos estamos metidos en un problema, llámese económico, familiar, moral, espiritual. Si usted está metido en un problema, o tal vez de todos los que le mencioné, porque a veces estamos metidos en todos esos problemas, usted no diga, ¿quién sabe por qué estoy en esta prueba? No, hermanos, pídale a Dios razonar, entender qué fue lo que usted cometió mal, qué error, póngase a cuentas con el Señor. Hay gente que su valle lo hace tan profundo, todos pasamos por valles y montañas, pero hay personas que hacen su valle tan profundo porque se mantienen en este razonamiento carnal de creer que están en lo correcto, de creer que están bien. Y el valle se hace tan profundo porque no pueden reconocer que han fallado, que hemos pecado, que la regamos, que lo hicimos mal, que hablamos lo que no teníamos que hablar, que dijimos lo que no era correcto, que nos fuimos por el mal camino, que no hicimos lo que Dios marcaba en la palabra de Dios. Y hacemos nuestro valle tan profundo. Y ya luego levantamos nuestra voz y nuestros ojos al cielo y decimos, Dios, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Cuando reconozcamos que cometimos errores. Cuando nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos perdón a Dios por todas esas fallas que hemos cometido, hermanos. Pero a veces esta doctrina, esta levadura de los fariseos, hermanos, está tan metida en nuestro corazón que no nos permite ver la verdad de Dios. Ver la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que nos va a hacer razonar de la manera correcta, hermanos? El Espíritu Santo y la palabra. Cuando el Espíritu Santo y la palabra puedan poseer nuestra razón, podemos levantarnos y podemos ver más allá de nuestra visión limitada, porque tenemos una visión limitada, hermanos. Nosotros solamente vemos el aquí y el ahora y no comprendemos el por qué Dios hace las cosas. Pero mientras estemos en este razonamiento carnal, en otras palabras, montados en lo que nosotros creemos que así se deben de hacer las cosas, que así se deben de hacer, que así se debe de pensar, y no conforme a la palabra de Dios, hermanos, entonces no podremos ver más allá. Dios nos quiere llevar a otro nivel, a mostrarnos cuál es su propósito, a entender. Hay muchas cosas que no vamos a entender, hermanos, pero nos da paz el saber que Dios tiene el control en todas las cosas y que Dios no manda alguna prueba que no sea necesaria. Y que Dios ciertamente nos castiga, pero también nos dice el por qué. Dios es un buen padre. No es como nosotros. A veces nosotros les pegamos a nuestros hijos, los regañamos, los castigamos y ni siquiera le decimos por qué. Ahí está el chiquillo, llore y llore y llore y llore. Y tú le preguntas, ¿y por qué te pegó tu papá? No sé, nada más me pegó. ¿Y por qué te pegó tu mamá? Pues quién sabe. Y no razonas con los hijos. Muchos padres nada más pegan, pero no dicen, a ver, te pegué por esto y esto y eso. Hiciste mal. Hermanos, si nosotros hacemos eso, es porque a veces somos malos padres, se nos van los pies. Pero hemos aprendido, porque ya hemos visto, gracias a Dios por la tecnología, porque estudiamos la palabra de Dios, porque podemos entender, y ahorita actualmente nosotros como papás tenemos mucha información que nos rodea, en que si tú vas a pegar a un hijo o lo vas a castigar, lo tienes que jalar y le tienes que decir, te voy a pegar por esto, o te pegué por esto, o te voy a castigar porque hiciste esto, esto y esto y esto. Hermanos,
Si eso, hermanos, nosotros como seres humanos lo estamos entendiendo y lo hemos comprendido y lo llevamos a cabo, hermanos, cuanto más es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, Él no tiene margen de error. Y siempre que usted está siendo corregido por Él, y óigame bien, hermanos, porque mucha gente dice, Dios es amor y Él no castiga. ¿En dónde usted se basa en decir algo así? Si la palabra de Dios lo dice bien claro, Él es un buen padre y el buen padre corrige y castiga a sus hijos. Cuando cometen un error, lo hace. Y Él es un buen padre, Él es el mejor, Él es excelente padre. Y Él nos castiga, Él nos manda la corrección, Él manda la corrección a nuestra vida porque nos ama, no porque nos odie, porque nos ama. Pero también en Proverbios dice que el hijo necio aborrece la corrección, mas el sabio la ama. Las personas sabias aman la corrección. Y hermanos, cuando viene la corrección de parte de Dios, siempre, hermanos, y usted no me puede decir que no, siempre va a venir Dios y le va a decir, te estoy corrigiendo porque hiciste mal esto, esto, esto y esto. Y hermanos, es una voz tan suave, pero tan clara en nuestra mente y en nuestro razonamiento, que no nos queda duda alguna que la regamos, que lo hicimos mal, que estuvimos equivocados. Pero nuestro orgullo se levanta y decimos, no, pues ese debe ser el diablo, porque yo no cometí error alguno, yo no hice nada, yo lo hice correcto, yo lo hice con buena intención. No, pero el Espíritu Santo viene otra vez, una y otra vez, y no te deja en paz hasta que vienes a los pies de Dios y le dices, perdóname, Señor, porque cometí un error, porque te fallé a ti, porque le fallé a tal persona, perdóname, lo hice mal, perdóname. Y hermanos, es ahí cuando venimos y nos ponemos a cuentas con Dios. Y Dios siempre que nos corrige nos va a decir por qué, el por qué estamos viviendo esto. Que usted y yo a veces nos queremos poner nuestros oídos sordos y tapar nuestros ojos para no ver la verdad, esa es otra cosa. Pero de que Dios nos hable y nos muestre en que estamos mal, siempre. Y hermanos, tenemos que trabajar con nuestro razonamiento, porque mientras no lo trabajemos en Dios, siempre vamos a creer que tenemos la razón. Que como nosotros pensamos y creemos, esa es la razón, y así se deben de hacer las cosas. Hermanos, la razón es esto. La verdad está aquí. Y hermanos, basta con que usted se ponga a leer un versículo, un capítulo de la palabra de Dios, que usted empiece a escudriñar la palabra de Dios para que usted se dé cuenta qué mal estamos, cuánto hemos fallado, cuánto hemos pecado. Mire, hermanos, nada más usted tome la palabra de Dios y dígale, Espíritu Santo, muéstrame y háblame en este momento que voy a abrir las escrituras, habla mi corazón. No me des palabra para fulano, para sutano, porque hay gente que abre la Biblia para ver qué palabra le voy a dar a sutano, a mengano. No, la palabra que me hable a mí, que esta palabra me hable a mi corazón. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, habla mi vida, Señor, por favor, habla mi vida, hazme entender en qué estoy mal, guíame, guía mis pasos, guía mis caminos, y empiezas a leer la palabra de Dios, hermano, wow, es otro panorama, el Señor te lleva a otro nivel, y ese es el nivel que Dios quiere llevarte. Haces a un lado este razonamiento carnal, se lo entregas a los pies de Dios y el Señor empieza a hablar a nuestra vida y nos muestra aquí, corrige esto, ya no hagas más esto, entiende esto, muestra esto. Y el Señor empieza a hablar de una manera hermosa a nuestra vida. Siempre y cuando le demos el lugar a Dios para que trabaje en nuestro razonamiento, que permitamos que la palabra venga y trabaje en nuestro razonamiento. Que el Espíritu Santo haga el trabajo necesario y limpie este canal del razonamiento, hermanos. Qué importante es que nosotros entreguemos nuestro razonamiento a los pies de Dios cada vez que oramos, porque no estamos en lo correcto, porque nuestro razonamiento ha fallado. Y vamos a seguir viendo este tema más adelante, hermanos, pero ahí donde está usted, yo quiero que en este momento usted reconozca y reconozca yo, hermanos, reconozcamos que hemos fallado,
que hemos hecho lo malo y que necesitamos que sea Dios en nuestro razonamiento, haciéndonos ver las cosas. Vengamos y pongámonos a cuentas con Dios. Si nuestros pecados están del color más fuerte y más oscuro que pudiéramos pensar, hermanos, Él tiene el poder para blanquearlos, pero hagamos cuentas con el Señor. Pero ni siquiera a veces pensamos que tenemos pecado. Ni siquiera a veces creemos que le hemos fallado. Tan mal está nuestro razonamiento, hermanos, que nos creemos perfectos, creemos que no hay necesidad de hincarnos y de ponernos a cuentas con Dios. Espero que no sea su caso, mis hermanos, pero si ese es el caso, el simple hecho de que usted crea que todo está bien en su vida ya es un síntoma de que está muy mal todo. Todo está mal. Pongámonos a cuentas con Dios. Y escuchemos la voz del Espíritu Santo. Cuando está viniendo la corrección, escuchemos la voz del Espíritu Santo. Entendamos que la corrección está viniendo porque Él nos ama y porque necesitamos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Yo le voy a pedir que ahí cierre sus ojos y le pida a Dios que Él sea hablando a su vida. Que Él sea hablando y que si hay algo que está obstruyendo esta comunicación entre usted y Él, que la quite en el nombre de Jesús, que usted pueda ser libre de cualquier cosa que esté obstruyendo esta relación entre usted y Dios, que usted pueda ponerse a cuentas con Dios. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Dios. Gracias, gracias por tu palabra, porque nos hablas a tiempo, Señor Dios. Ayúdanos a ver, Señor Dios, que nuestro razonamiento ha caído y que estamos mal, Señor Dios. Por favor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender que la corrección que viene a nuestra vida tiene un propósito, Dios, y que tú quieres que crezcamos, que cambiemos, Señor Dios, que seamos como tú, que podamos obtener la naturaleza, Señor Dios amado, esa naturaleza que se nos ha sido revelada a través de tu palabra, que podamos ser misericordiosos, llenos de bondad, que podamos tener paz, Señor Dios. Por favor, que seamos lentos para la ira, Señor Dios, por favor, ayúdanos a venir y ponernos a cuentas y darnos cuenta que te hemos fallado, que hemos pecado, que hemos hecho lo incorrecto, que nos hemos alejado del camino, Señor, que nos hemos desviado. Señor Dios, que hablamos por hablar, que escuchamos por escuchar, que vemos por ver, Señor Dios. Muéstranos, Espíritu Santo, en lo que estamos mal. Ayúdanos a enmendar estos errores, Señor Dios. Ayúdanos a venir y ponernos a cuentas contigo. Clamar tu sangre preciosa y saber que a través de tu sangre podemos encontrar la redención. Podemos encontrar el perdón, podemos ser transformados. Gracias, Espíritu de Dios, por hablar a nuestra vida. Y gracias porque tú eres fiel en mostrarnos tu palabra, Señor Dios, cómo puede venir y tocar a nuestro corazón y transformar nuestro día a día, Señor. Gracias te damos, Dios. Bendice a mis hermanos ahí en sus casas. Bendícelos en tu nombre, Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado. Si en ellos hay alguna enfermedad, alguna necesidad económica, alguna situación moral o espiritual que esté viviendo, Señor Dios, te los pongo en tus manos, Señor Dios, pon tu sangre preciosa sobre sus vidas y que tu Espíritu Santo los rodee y los llene de sabiduría para poder guiar este camino en el que tú has marcado, Dios. Ayúdanos, bendito Salvador. Te doy gracias, Dios. Bendice a la iglesia del Jordán y bendice a cada hermano que se ha conectado en tu nombre, Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, hermanos.